Cordial saludo, les habla la profesora Edith Joana Mendoza Higuera y vamos a trabajar en este video contenidos del curso Matemáticas 2, en específico del corte 1 de derivadas y análisis marginal. El objetivo de estos videos es que usted pueda complementar la información que está dispuesta en la cartilla didáctica digital y en libros de texto que se recomiendan desde las rutas formativas y desde el programa del curso para que usted complemente la información. Entrando en materia, vamos entonces a iniciar con la definición de derivada. Y tenemos, como ustedes pueden observar en pantalla, este límite que encontramos ahí se le denomina el límite del cociente diferencial. ¿Qué es la derivada? La derivada es una función, ¿sí? Vamos a tomar una función y le vamos a aplicar un proceso. Y ese proceso conlleva entonces o nos da como resultado otra función que se denomina derivada. Esa derivada yo la puedo calcular a través del límite cuando delta de x tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. La idea de hacerles a ustedes esta presentación es para que tengan una idea de dónde surge la idea de derivada, pero lo que usualmente vamos a hacer es utilizar ciertas reglas, ¿sí? La parte del límite solo lo dejamos para la definición como tal. Entonces, lo más importante aquí es que usted entienda qué significa eso, ¿sí? Entonces, la derivada es una razón de cambio. La derivada nos está comparando cómo varía una variable con respecto a la otra. La variable y es la variable dependiente y la variable x es la variable independiente. Entonces, cuando yo calculo la derivada, como podemos observar aquí, que dice de y de x, ¿cierto? Ahí lo que estamos haciendo es calculando esa variación entre y y x a través de este límite. Por ejemplo, si nosotros habláramos de la utilidad marginal, ¿sí? Recordemos que la utilidad o la función de utilidad lo que me modela es el beneficio que recibe una empresa cuando produce y vende un servicio o cuando produce y vende ciertos artículos. Entonces esa función de utilidad, cuando yo la derivo, la llamamos utilidad marginal. ¿Y qué es lo que me representa? Pues me representa la tasa de cambio de la utilidad obtenida con respecto al número de unidades producidas y vendidas. En otras palabras, y que es el significado más usual y el que da como un mayor entendimiento, es que al incrementarse las unidades producidas y vendidas hay un incremento en la utilidad. La derivada nos va a medir ese incremento. Bueno, pero ¿cómo vamos a calcular entonces esas derivadas? Que es la parte, por un lado, crucial para luego adentrarnos a resolver problemas. Antes de eso, ¿cómo vamos a denotar una función, una derivada, perdón? Entonces, si tengo que la función es y igual a f de x, entonces la derivada voy a denotarla como f' de x o como y' o como de f sobre de x o la derivada con respecto a x de la función que nosotros necesitamos. Siempre es la forma como la vamos a escribir. Ahora sí, vamos a dar inicio a algunas reglas básicas de derivación. Por ejemplo, la derivada de una potencia. Es la que nosotros vamos a utilizar todo el tiempo. Entonces hay que comprenderla, hay que saber aplicarla, porque va a ser la que está todo el tiempo necesitándote, tanto en el primer corte como en el segundo corte cuando trabajemos integración. Entonces, ¿qué dice la regla? La regla dice que si tengo una función de la forma x elevada a un exponente, recordemos que la x es la variable independiente y el exponente en este caso es un número real, como dice acá, la derivada ¿a qué va a ser igual? Vamos a bajar el exponente, escribir la x, la base, y restarle 1 al exponente. Entonces me va a quedar n por x a la n menos 1. Vamos a resolver algunos ejemplos y quiero empezar con el segundo ejemplo que dice g de x igual a x a la 4. Entonces, ¿a qué va a ser igual esa derivada? Entonces, lo que hacemos nosotros es colocar
el mismo nombre de la función, pero aquí arriba le ponemos una comita. Ahí ya indica que es la derivada. En este caso el exponente es 4, entonces bajo ese exponente, pasa a multiplicar aquí a la x y a la x le resto 1. Entonces me va a quedar 4 menos 1. 4 menos 1. La idea es que usted vaya evitando tantas operaciones, que de una vez lo vaya escribiendo. Entonces 4x a la 3 sería la derivada para esa función. ¿Cuál será la derivada para f de x igual a x? Entonces f de x prima o f' de x es igual a, bajamos el exponente de la x. ¿Cuál es el exponente de la x? Recuerden que si la letra no tiene o la variable no tiene exponente es 1. Entonces bajamos el 1, colocamos la misma x y le restamos 1 al exponente. ¿Cuánto nos va a dar 1 menos 1? Nos da 0. Y x a la 0 a que es igual a 1. Ahí vamos a necesitar que usted refuerce mucho las propiedades de potenciación, ¿sí? X a la 0 es igual a 1 y 1 por 1 es 1. Esa derivada, memorícenla desde ya. La derivada de x o de la variable es igual a 1. Bueno, otro ejemplo más aquí. Entonces h' de x es igual, bajo el exponente que es menos 6, x y le resto 1. ¿Cuánto es menos 6 menos 1? Menos 7. ¿Sí? Entonces la derivada de x a la menos 6 es 6 por x a la menos 7. Lo usual en matemáticas es que si usted tiene un exponente negativo o la respuesta le queda con un exponente negativo, lo bajamos al denominador con exponente positivo. Solo si el número, el exponente que acompaña a la x nos queda negativo. Bueno, entonces ahí ya tenemos algunos ejemplos donde se aplica esta regla de la potencia. En estos ejemplos que acabo de proyectar, se requiere hacer un poquito de operaciones antes de derivar, ¿sí? Por eso, al lado derecho ustedes encuentran unas reglas, unas propiedades de potenciación. Si usted tiene 1 sobre x a la n, lo lleva al denominador cambiándole de signo. Esta es la propiedad que utilicé en el último ejercicio de la diapositiva anterior, donde me había quedado el exponente negativo y lo bajé positivo. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Primero, antes de empezar a derivar, voy a transformar un poquito esa función, ¿sí? Entonces, esa función f de x va a ser igual a x a la menos 5. ¿Sí? X a la menos 5. Y ahora sí, la voy a derivar. Entonces, su derivada, ¿a qué va a ser igual? F' de x igual a menos, bajamos el exponente que es menos 5, menos 5, menos 5, x, bueno, esos números están quedando un poquito feos, x a la menos 6. De una vez a menos 5 le resté menos 1, ¿sí? Y de una vez puse la respuesta. Es importante que usted vaya avanzando en las operaciones y no escriba demasiado, porque vamos a tener ejercicios con procedimientos más largos. Como el exponente me quedó negativo, lo bajo al denominador, la potencia x a la menos 6 la bajo al denominador, pero con exponente positivo. Bueno, para el siguiente ejercicio también tengo que transformar la función antes de derivar. ¿Cómo la voy a transformar? Como x a la 1/3. Aquí aplicamos la reglita que tengo aquí a la derecha, la propiedad, que me dice que la raíz enésima de x a la m es x a la m sobre n. Estas propiedades que estoy aquí colocando a la derecha van a ser importantes y las van a necesitar todo el tiempo, entonces conviene que tomen notas de ellas. La ventaja con estos videos es que ustedes los van a poder cuantas veces requieran antes de empezar a resolver sus cuestionarios. Bueno, entonces aquí ahora sí puedo derivar. La derivada va a ser igual a 1/3 x a la 1/3 menos 1. ¿Cuánto es 1/3 menos 1? Es menos 2/3.
¿sí? Como el exponente me quedó negativo, entonces bajamos esa x y le colocamos el exponente positivo. De tal forma que la derivada va a ser 1 sobre 3x a la 2/3. ¿Por qué es importante hacer aquí las transformaciones? Porque usted conoce la derivada de una potencia para x elevado a un exponente cuando está arriba, en el denominador, en el numerador. Pero si está en el denominador o si está escrito como una raíz, debo llevarla a la forma de una potencia antes de derivar. Bueno, otra regla más es la derivada de una función constante. Esta es muy simple. La derivada de una función constante, como lo menciona aquí, es igual a 0. ¿Sí? Es igual a 0. La derivada me está midiendo cuánto cambia una variable con respecto a la otra. Si es constante, no varía, no cambia. Por lo tanto, la derivada es igual a 0. Entonces, f de x, en este caso, para el primer ejercicio, que dice f de x igual a 5, su derivada es 0. F de x igual a 0.5 es un decimal, un número escrito en forma decimal, también es 0. Si g de x es igual a 4/5, la derivada es 0. Ya los escucho preguntándose, ¿y si fuera un número negativo? Pues si fuera un número negativo, su derivada también es 0. ¿Sí? Y si fuera un número con raíz, f de x igual a la raíz cuadrada de 2, la derivada también es 0. ¿Por qué sé que la derivada es 0? Porque no está la x, no está la variable por ningún lado, solo aparece un número. Bueno, la siguiente regla es la derivada de una constante por una función. ¿Qué dice esto? Que si usted tiene una constante multiplicando a una función, va a sacar la constante y solamente va a derivar la función. En este caso no derivas la constante, en este caso no va a dar 0 la constante, ¿sí? Porque ella está multiplicando, se saca por las propiedades que tenemos de límites y recordando que la derivada es un límite, entonces puedo sacar la constante. De tal forma que me queda la constante por f'. Entonces, para el ejemplo que tenemos aquí, ¿a qué va a ser igual f de x? La derivada de f de x igual a menos 5x a la 3. Entonces, como voy a calcular de una vez la derivada, pongo f', dejo menos 5 quietico y lo voy a multiplicar por la derivada con respecto a x de x a la 3. Esto que estoy escribiendo lo escribimos por primera vez, pero después ya no. Tenemos que hacer la derivada de una vez, aprender a hacer las derivadas de manera inmediata. Entonces, ¿cuál es la derivada de x a la 3? 3x a la 3 menos 1. Recuerden que le quitamos 1 al exponente y nos queda 2. De esta manera, la derivada con respecto a x nos va a quedar menos 5 por 3 da menos 15x a la 2, ¿sí? Multiplicamos ahí el exponente con el coeficiente que teníamos y nos queda menos 15x a la 2. Un ejemplo más, donde tengo que transformar un poco la función antes de derivar. Hay derivadas que uno conviene aprenderse. La derivada de una raíz también es conveniente aprenderla, memorizarla, porque va a estar uno mencionándola a cada rato. Bueno, fíjense aquí, no debo colocar h' porque primero voy a transformar un poquito la función antes de derivarla. Entonces h de x es igual a 4x a la 1 medio dividido en 7. Y para que usted vea mejor la constante, ese 7 que está ahí en el denominador va a quedar solo como denominador del 4, por propiedades aritméticas. Entonces ahora sí, la derivada a qué es igual. 4 séptimos por, bajo el exponente, 1 medio, y le resto 1 a ese exponente, 1 medio menos 1 me da menos 1 medio. Multiplicamos y vamos a tener, o podemos simplificar aquí 2, aquí 1, 2 por 1 da 2, 7 por 1 da 7, y bajamos la x con exponente positivo. Entonces la solución de este ejercicio es 2 sobre 7x a la 1 medio. ¿Qué hicimos? Hallar la derivada de 4 raíz de x dividido en 7. Bueno, dos ejercicios más.
Aquí vamos a utilizar un poco más de propiedades, ¿sí? Como ustedes observan en este ejercicio, tenemos x arriba y x abajo, arriba dentro de una raíz, abajo como un denominador. Les recuerdo que en la cartilla didáctica digital tienen más ejercicios resueltos que ustedes pueden revisar. Entonces aquí vamos a reescribir la función antes de empezar a derivar. Entonces voy a escribir esto como x a la 1/2 sobre 5x a la 3. Fíjense, al lado derecho tenemos dos propiedades. Una propiedad dice que si tiene x elevado a un exponente dividido sobre x elevado a otro exponente, puede restar los exponentes. Voy a utilizar esa propiedad. Dejo por aquí un quinto, x a la 1/2 menos 3. Ojo, todavía no estoy derivando, por eso no coloco f'. Apenas estoy reescribiendo la función como la necesito para poder derivar. 1/2 menos 3, 1/2 menos 3 es menos 5/3. ¿Sí? Y ahora sí voy a derivar, voy a hacer la derivada por acá. Entonces, la derivada, ¿a qué va a ser igual? A un quinto por menos 5/3, tengo ahí una potencia, bajo el exponente, escribo la x y a menos 5/3 le vamos a restar 1. ¿Cuánto nos da? Entonces, multiplico, puedo simplificar aquí el 5 y me queda menos 1/3. Y acá simplifico, menos 5/3 menos 1, eso nos da menos 8/3. Como el exponente de la x me quedó negativo, bajamos al denominador y lo dejamos positivo. Entonces fíjense que en este ejercicio primero necesitamos transformar la función de tal manera que usted lo que tiene es solamente la x en el denominador y después hace pues la derivada aplicando la regla de la potencia. Un ejercicio más, pero donde lo que tenemos es multiplicación, ¿sí? Entonces, g de x es igual a 1/7 x al cuadrado por x a la 1/2, ¿sí? Si tengo bases iguales, se están multiplicando, como dice a la derecha en la propiedad de potenciación, lo que hago es sumar los exponentes. Entonces 2 más 1/2 son 5/2. ¿Sí? Y ahora sí puedo derivar porque tengo una sola x y está en el numerador. Entonces la derivada, ahora sí pongo g', es igual a 1/2 por, bajo el exponente, escribo la x y le resto 1. Si esa resta la pueden hacer de manera inmediata, mucho mejor. Multiplico, 1 por 5 me da 5, 2 por 2 me da 4, y esta resta sería 3/2. Fíjense que aquí el exponente me quedó positivo y por ello no lo voy a bajar al denominador. Y esa sería la solución para este ejercicio. Bueno, ¿qué pasa si tengo la suma de varias funciones? ¿Sí? Si tengo la suma de varias funciones, lo que me dice la regla es que podemos derivar a cada una de ellas y sumar esas derivadas. Entonces es realmente muy sencilla. La derivada cumple con esa propiedad de linealidad, de tal forma que yo puedo ir derivando cada pedacito de función y sumarlas. Entonces, ¿cuál será la derivada aquí? Entonces la derivada f' de x va a ser igual, y de una vez voy a sacar la constante, 3 por la derivada con respecto a x de x a la 3, más 6 por la derivada con respecto a x de x, menos la derivada con respecto a x de 4. Aquí tengo que f' de x es igual a 3 por la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2, recuerden que al 3 le quitamos 1, más 6 por la derivada de x, que fue la primera que hicimos y nos dio 1, menos la derivada del 4, que al ser una constante es 0.
haciendo las operaciones indicadas que tenemos ahí, nos queda 9x a la 2 más 6 por 1, 6. Y ahí tendríamos entonces la derivada de esa función suma. Algo que nos ha faltado trabajar es un ejercicio donde calculemos la derivada, pero en un punto. Nosotros hemos estado calculando la derivada, ¿cierto? Y nos da una nueva función. Pero yo puedo hallar la derivada en un punto en específico. Por ejemplo, si tengo esa función que nos dieron y nos piden la derivada en un punto en específico como f' de 1, ¿sí? Para esa misma función que tenemos. Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la x por 1, hacemos los cálculos, 1 al cuadrado es 1, por 9 es 9, y la derivada de esa función en 1 nos da 15. La derivada de 3x a la 3 más 6x menos 4, evaluada en 1, nos da 15, ¿sí? Entonces, si te piden hallar la derivada en un punto, lo que hago es derivar y después hallar la imagen o reemplazar a la x por el número que nos indiquen ahí. Bueno, un ejercicio más de suma de funciones. En este va a ser importante transformar antes de derivar. Entonces, h de x, ¿cómo me queda reescrita? Entonces, h de x es igual a 3x a la menos 1 medio, ¿sí? Raíz de x es x a la 1 medio, al numerador, como debo subirla, me queda negativo. A este no le hago nada, a esta función, y aquí voy a reescribir esto como más 1 medio, x a la 1/3. Y ahora sí, derivemos. Voy a escribir un poco menos, voy a ir resolviendo operaciones en la mente. Para derivar acá, dejo el 3 quieto y multiplico por la derivada de x a la 1 medio. Entonces baja 1 medio a multiplicar al 3, me queda menos 3 medios. Y le resto 1 al exponente, me va a dar x a la menos 3 medios. Menos 4 por 2 da 8, ¿sí? Porque baja al 2 y multiplica ese coeficiente. Le restamos 1 y me queda x. Más 1 medio por 1/3, de una vez vamos a poner 1/6. Déjenme borramos aquí este 2 y de una vez vamos a poner 1/6. 1/6, x a la 1/3 menos 1 es menos 2/3, ¿sí? Y revisamos nuestra respuesta, los exponentes que son negativos bajan al denominador cambiándolo de negativo a positivo. Menos 8x, aquí no necesitamos hacer ningún cambio, 1 sobre 6, x a la 2/3, ¿sí? Entonces, esa sería la derivada de esa función suma. Recuerden, si no está escrita como x elevado a un exponente, la tengo que transformar. Y antes de derivar, primero transformo, por ello no escribimos la comita en la función, sino hasta que ya empieces a derivar. Bueno, la parte crucial también dentro del curso es cómo aplicamos todo esto en problemas que tengan que ver con los programas que ustedes están llevando. Entonces, una aplicación que es la más usual aquí en este curso es acerca del análisis marginal. Fíjense, si yo tengo la función de costo, que me representa el costo total en una producción, y la derivo, o sea, hallo C' o de C de X, esa nueva función se va a llamar costo marginal. ¿Y qué es lo que me representa? Me representa el incremento en el costo cuando se incrementa en una unidad la producción. Si yo estaba produciendo 100, quiero saber cuánto me cuesta producir la 101, la unidad adicional, derivo, hago una sustitución y ahí voy a encontrar ese valor adicional. Lo mismo pasa con el ingreso y con la utilidad. Cuando tú derivas el ingreso que obtienes, el ingreso marginal. Cuando derivas la utilidad que obtienes, la utilidad marginal. Entonces vamos a mirar un ejemplo
que ustedes van a estar encontrando también en la cartilla algunos ejemplos, y en los cuestionarios con los que van a estar estudiando hay algunos ejercicios donde se trabajan estas aplicaciones. Entonces, dice, la función de demanda de cierto producto está dada por X más 4P igual a 100. Encuentre la función de ingreso marginal, calcule el incremento en el ingreso cuando las ventas se incrementan a partir de 25 artículos. Entonces vamos a resolver el punto A. Antes de eso, recordar, la función de demanda relaciona el precio de venta con la cantidad de unidades que los consumidores están demandando, ¿cierto? O que le están pidiendo al mercado. Entonces, a través de esa función yo puedo encontrar la función de ingreso, que es la que necesito derivar para hallar el ingreso marginal. Entonces, la función de ingreso siempre es precio por cantidad de unidades. Entonces, necesito saber quién es P, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es de aquí, vamos a despejar P y lo vamos a reemplazar en esta función. Entonces, vamos a hacerlo aquí de otro color y voy a tomar esa función X, esa ecuación X más 4P igual a 100 y voy a despejar la P. Entonces tengo 4P igual a 100 menos X y P es igual a 100 dividido en 4 menos X dividido en 4. ¿Sí? De una vez dividí cada uno, entonces P es igual a 25 menos un cuarto X. ¿Sí? Un cuarto X. Vamos a ver esto por acá para que nos quede bien escrito. Un cuarto X. ¿Listo? Al tener ya el precio, me voy a devolver aquí a la función de demanda y de ingreso, y voy a reemplazar donde está la P por 25 X, 25 menos un cuarto X. Voy a reemplazarlo acá. Me voy a valer de la tecnología para escribir un poco menos. Entonces aquí multiplicamos esto por X y tenemos que el ingreso es igual a 25X menos un cuarto X a la 2. Y esa es la función que vamos a derivar, porque esa es la función de ingreso. Entonces vamos a derivar, vamos a tomar esta función, vamos a llevarla para la otra página y la vamos a derivar. Bueno, entonces el video tiene mucha información, hay que verlo con calma, verlo varias veces. Listo, voy a hallar la derivada. Entonces la derivada, que es igual a 25 menos un cuarto por 2 X a la 2 menos 1, que es 1. Entonces el ingreso marginal es igual a 25 menos un cuarto por 2 me queda un medio X. Y ahí ya tenemos respuesta a la pregunta A de nuestro ejercicio. Ahora, calcule el incremento en el ingreso cuando las ventas se incrementan a partir de 25 artículos. Lo que hacemos ahí es básicamente hallar la derivada en un punto, ¿sí? Voy a tomar la ecuación de ingreso marginal y voy a reemplazar la X por 25. Entonces me queda 25 menos un medio por 25. ¿Sí? Hacemos las operaciones y tenemos 25 menos 25 medios. Esto va a ser igual a 25 medios positivo, que en decimales es igual a 12.5. ¿Sí? ¿Qué nos representa ese 12.5? Es el incremento adicional en las ventas cuando se vende una unidad adicional, más de 25. ¿Sí? Entonces, las ventas, el ingreso que se va a recibir por vender la unidad 26, el adicional es de 12.5. Esto sucede así porque el precio varía, ¿sí? Al estar variando el precio, el ingreso también puede estar variando en términos de las cantidades de unidades que ustedes vendan.
Bueno, entonces hasta aquí va toda la primera información que se requiere para el primer cuestionario que está propuesto desde la ruta formativa. Insisto, revisen los ejercicios y la parte teórica en la cartilla didáctica digital y revisen también la documentación que se les recomienda, la parte de la bibliografía, para que desde ahí amplíen la información. Muchas gracias.